Buenas tardes. En principio, muchísimas gracias por estar acá, por escucharnos. Nos corresponde hacer un conversatorio sobre el sector, como bien lo dijo Celso, transformador. Vamos a tener un excelente panel acá. Y como siempre, las preguntas van a estar orientadas a la parte positiva. Es decir, a cómo hemos logrado mantenernos, ya los problemas los sabemos, pero sí queremos saber cómo lo hemos resuelto en las diferentes cámaras que ustedes representan y que nos den la esperanza y para que todos los que estén acá vean cómo es posible que nosotros mantengamos lo que son las industrias de pie a pesar de todas las vicisitudes. Y como siempre hemos dicho, el sector industrial creció, es posible mantener este crecimiento en el tiempo y con las condiciones que tenemos a nivel tecnológico, sí es factible poder competir con el resto del mundo. Y sobre todo ahora con nuestro vecino colombiano y amigos y hermanos de Colombia con la apertura de la frontera. Le voy a ceder la palabra a Juvenal para que dé una pequeña introducción y después comenzamos con las preguntas. Vamos a hacer una a cada uno de manera tal de que lleguemos a todos intercalados y después le hacemos la segunda tanda para llegar a las preguntas correspondientes. Adelante, Juvenal. Gracias, paisano. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que tenemos el honor y el orgullo de compartir con 5 líderes de diferentes sectores que vamos a tratar de ver cómo vienen canalizando y dándole soporte a sus respectivos afiliados y enfrentando las circunstancias que cada uno en sus respectivas entidades federales, a excepción de Tito, que tiene la responsabilidad nacional, y del compañero de la Cámara de Licores, ir avanzando. En el sector transformador, bueno, Luigi, que representa a la mayoría de los sectores, en el caso mío represento alimentos. Y nosotros siempre, Celso se le ocurrió aquí ahorita verbalizar, que siempre vemos el sector manufacturero del lado de los alimentos como un gran sistema alimentario, donde el esfuerzo de los hombres y mujeres del campo que logran producir las ofertas requeridas por el sector transformador para convertirlas en alimentos procesados, que luego van al anaquel donde el sector comercio la coloca para que el consumidor masivo poblacional pueda accesar y tener la disponibilidad de los mismos para satisfacer una necesidad primigenia del ser humano como es la alimentación. Obviamente que de los sectores, el nuestro vivió circunstancias duras y difíciles. Ramón en este momento hablaba del control de los precios. Nosotros tuvimos control de precios desde el 2002 hasta el 2019. Y nunca hablamos de precio, hablamos de costo. Pero los costos se pulverizaban, al igual que los precios, en una economía hiperinflacionaria. Cuando Celso hablaba del tema de cómo se redujo la oferta de materias primas nacionales, después de tener años atrás la suficiente producción, por ejemplo, del arepa de los venezolanos, que era el maíz blanco, se producía 100% en el país, se redujo escasamente a la cifra que verbalizaba, por lo que teníamos que buscar materias complementarias, primas complementarias, y teníamos una hiperdevaluación, lo cual hablar de controles de precios era inaceptable, independientemente que hoy ese fantasma aparece nuevamente. Y por una sencilla razón, es que no se puede hablar de precios sin antes evaluar los costos de producción. Y un precio se deriva de los costos de producción. Y eso me lleva a reflexionar que los que inventaron la poli fue los griegos, por allá hace 2000 años. Y quien se le ocurrió colocar controles en los precios fue decapitado. Y nadie sabe dónde está la lápida. Es decir, que las políticas de precios infinitas no tienen viabilidad.
por lo cual no puede permitirse, y para eso estamos nosotros como dirigentes gremiales, que debemos llevar la racionalidad a la discusión de las mesas técnicas. En ese sentido, paseamos pues, por una cantidad de cosas, el desorden fiscal, el tema del poco acceso al financiamiento, literalmente no existe financiamiento en el país, el tema que tiene que ver con un flagelo importante que nos llegó, que es la inseguridad a lo largo y ancho del país. Bueno, hemos vivido saqueo de las unidades de transporte, destrozo en las instalaciones, secuestros de nuestros trabajadores. Toda esa serie de circunstancias le pega a todos los que producimos bienes de capital y de servicio. Bueno, con esa breve introducción, y no le quito más tiempo porque creo que el tiempo es finito, como lo estoy diciendo para los controles, vamos a darle a mi paisano, colega y amigo Luigi para que inicie la batería de preguntas. Gracias. A Juvenal le vinieron que viniera un conversatorio y él estaba conversando. Mi amigo José Luis Rodríguez, yo la pregunta la voy a hacer con una anécdota. Las elecciones que hubo para alcalde, me tocaba acompañarlo en la junta directiva de ellos. Bueno, como todos nosotros tenemos nuestro corazoncito, el alcalde de ellos, al cual le estaban apostando, había perdido, y ellos me dijeron que qué hacían. Y yo les dije, pues usted mañana hace una carta, felicita a la nueva alcalde y se pone a trabajar con ella. La pregunta es, ¿cómo has hecho? ¿Has logrado algo con esa comunicación a nivel regional? ¿Cuánto te ha costado? Y si te da chance, y si no lo haces para la próxima pregunta, has visitado muchas industrias, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo está tu estado? Y si ves potencial a nivel industrial en Valera, la capital del estado Trujillo. Muy buenas tardes. Yo quisiera, antes que nada, agradecerle al señor Luigi, al amigo Juvenal y a todas estas extraordinarias personas que hoy están compartiendo parte de su tiempo. Tiempo de sus familias, tiempo de sus empresas, tiempo para vivir quizás algún hobby, y lo están dedicando al fortalecimiento del tejido empresarial. Eso definitivamente tiene un gran valor. Yo voy a mirar un poco a mi amiga Tiziana, a quien aprecio mucho. Cuando iba a tomar el compromiso de asumir a Coimba, yo conversé con ella y me dijo, ¿tú sabes lo que significa una asociación, un gremio? ¿Tú sabes lo que significa poner ese corazón, ese fuego para que un tejido empresarial se fortalezca? Eso no tiene nombre y eso siempre hay que celebrarlo. Esas palabras me motivaron para realmente asumir ese compromiso. Y cuando nos visitaron los buenos amigos acá de Fede Cámara, de Conindustria, de Consecomercio, siempre comenzaron a ponernos tareas. Y el señor Luigi dijo un día, tienes que acercarte al sector gobierno. Yo, bueno, de verdad yo no conocía a nadie del sector gobierno. Pero en ese momento, cosas de la vida, causa y efecto, Nelson Monreal le dijeron, hay una reunión en la alcaldía. Bueno, vamos a ir. La verdad que en la alcaldía casi ni nos dejan entrar. Pero vamos a ver qué pasa. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía, por supuesto, dejaron a Coimba del último punto, cuando ellos se iban a olvidar, cuando ellos se iban a ir. Me dice Nelson, no, vámonos de aquí, chico. Le vamos a esperar. Paciencia, serenidad. Vamos a esperar. Dijo Nelson, bueno, vamos a esperar. Luego, bueno, pasa a Coimba a proponer el tema acerca
de la reforma que quieren acerca de los tributos, porque están diciendo los empresarios que están pagando muchos tributos acá en Valera. Nosotros llevamos una exposición, pasamos y conversamos, pero veíamos que no nos prestaban mucha atención. Resulta que cuando estábamos así conversando, yo veo que dicen, mire, aquí el señor que está allá es el presidente de la Cámara, el profesor Torrealba. Y yo cuando lo miro, no, yo lo conozco a ese señor del deporte. Ese señor fue árbitro internacional y yo asistí de su toma de, por ahí me le voy. Cuando me le acerco, yo le digo, profesor Torrealba, yo quisiera invitarlo a las instalaciones de Acoimba para que comencemos unas mesas de trabajo acerca del proyecto de la ordenanza de las actividades económicas. Bueno, él propuso, bueno, sí, aceptamos. ¿Está? Nosotros lo buscamos, compartimos y desarrollamos 100 horas de trabajo en 3 mesas, de una jurídica, una administrativa y una económica, donde logramos reformar casi totalmente la ordenanza de las actividades económicas. Le digo casi total porque son 121 artículos y nosotros logramos modificar 120 artículos. Nosotros con esto conseguimos que las tasas que estaban muy altas, 2.5, 3 puntos, lograran, después que ellos hicieron otra modificación, unas mantenerte en 0.20, por ejemplo, tasas con respecto al sector educativo que están en 0.25 se llevaron a 0, tasas de la bomba se eliminaron, el sector farmacia que le habían puesto en 0.8 se llevó al 0.3, pero esto fue un trabajo de acercamiento, esto fue un trabajo de reconocimiento del otro, de saber que esa es la alcaldesa que nosotros tenemos, de saber que ese es el gobernador que nos tocó, pero de que ellos sepan que nosotros somos los empresarios que queremos contribuir a las arcas del municipio. Entendiendo esto, nosotros logramos realizar esa negociación tan exitosa y ya la ordenanza fue publicada en Gaceta, gracias a Dios. Quisiera abordar el otro tema, no de la para la otra, pero muchas gracias. ¿Aló? Tito. Bueno, Tito tiene la responsabilidad, nada más y nada menos, de dirigir desde el punto de vista gremial y darle soporte a la industria farmacéutica. Como todos saben, vivimos una pandemia compleja que afectó todos los medios de producción en el mundo. Sin embargo, el esfuerzo gremial de la industria farmacéutica en Venezuela reflejó un crecimiento en los últimos 2 años, que si mal no recuerdo, más o menos debe estar como en el 15-16%. Eso de alguna manera refleja la importancia en el manejo de algo fundamental para la salud de los seres humanos, como es todo el tema de medicamentos. Venezuela tiene excelentes instalaciones para producir los fármacos que la población venezolana requiere. Hay muchas importaciones de las materias primas que luego son transformadas. Sin embargo, Tito, ¿qué están haciendo ustedes en términos de incorporación de nuevas tecnologías como factor de desarrollo y crecimiento para hacer la industria farmacéutica más competitiva y poder satisfacer así las necesidades de medicamentos de la población e ir más allá de la frontera y colocar esos productos independientemente de las aperturas que se están dando, que tenemos que evaluarlas y entender qué productos debemos proteger y cuáles no, y que compitan y que le den soluciones a ese consumidor? Larga la pregunta, ¿no? Bueno, fíjate, Juvenal, primero que nada quiero agradecer la invitación a Fede Cámaras, a Juvenal y a Luigi para participar en este conversatorio, ¿no? Fíjate. Nosotros en la industria, cuando tú comentaste, Juvenal, lo de control de precios, nosotros estuvimos 13 años en control de precios. Nosotros llegamos a tener, esta agua mineral era más costosa inclusive que un losartán potásico o un producto cardiovascular en su momento.
Fueron 13 años duros, mas sin embargo siempre la industria estuvo ahí activa. Nosotros durante los 2 años de pandemia fuimos una industria que nunca paramos de fabricar medicamentos, nunca se pararon las farmacias ni tampoco las droguerías que distribuyen en todo el territorio nacional. Un trabajo mancomunado que se tuvo que hacer con todas las vicisitudes que se vivieron y que vivieron todas las industrias, pues falta de gasolina, falta de diésel, falta de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ninguna de las plantas farmacéuticas que hacen bien en el territorio nacional pararon su producción. Nosotros en la industria, para más o menos tengan una idea, nosotros tenemos plantas que hacen productos sólidos, semisólidos, líquidos y algunas importan gaseosos. Gaseosos son las bombas o inhaladores. Y cuando hablamos de líquidos son jarabes, emulsiones e inyectables, etc. Hay plantas que pueden producir entre 7, 10 y hasta 110 millones de unidades durante un año, siempre y cuando tengan todos los insumos, cosa que es bien difícil ahorita porque lamentablemente el 96% es importado y todo pagadero en dólar americano, pues en divisa americana. Ni los chinos aceptan su propia moneda. Nosotros durante todos estos años hemos tenido que hacer cualquier cantidad de transformaciones como los ha hecho la Total Industria. La creatividad la hemos tenido que poner en práctica, nuevas presentaciones, inclusive llegamos a tener presentaciones en venta de blister para hacer un poco más accesibles los medicamentos, aun cuando nuestro precio promedio actualmente es de 3.60 centavos de dólar. Cuando lo comparamos con toda la región, somos los más económicos. Ojo, esto también tiene que ver con el poder adquisitivo del venezolano como tal. Sin embargo, nosotros tenemos precios promedios en Colombia de 10 dólares, 11.53 dólares en República Dominicana, Ecuador 8 y 10 dólares promedio en Perú. Nosotros seguimos siendo los más económicos. El crecimiento fue el 19%, Juvenal, durante los 2 últimos cierres del año. Esto no quiere decir que la industria esté oxigenada. Esto va básicamente amarrado a la terapia coadyuvante del COVID, venta de analgésicos, antiinflamatorios, antigripales. Y el primer producto de venta de la industria no lo fabricamos nosotros, lo fabrica el señor allá, que es el alcohol. Es un excipiente que se utiliza en la industria para asepsia en las máquinas, plantas, etcétera, y en algunos productos se utiliza también como vehículo. Sin embargo, la industria bajo ningún criterio hizo reducción de personal, se mantuvo un promedio de 7.500 trabajadores directos, más o menos 10.000 indirectos, todavía se mantiene, tiene contrato colectivo, nosotros gozamos de contrato colectivo. Hemos tenido que poner en práctica con todo esto de hiperinflación, nuevas presentaciones al mercado, presentaciones en 10 tabletas, presentaciones quizás en algunos casos, en el caso del líquido 60, 45 ml, etcétera, para hacer un poco más accesible el medicamento. Por las cámaras, mantener siempre la constante comunicación con todos los entes gubernamentales que hacen vida en el sector, ya sea Ministerio de Comercio, Contraloría Sanitaria, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Industria y Comercio, etcétera. Con Contraloría Sanitaria, bueno, mantenemos, listo, ok, muy buena comunicación por la parte de la farmacovigilancia, porque eso ha venido en deterioro. Gracias, Tito. El tiempo, como diría Pedro, es implacable. ¿Dónde está Pedro? Se fue. Queremos darle la bienvenida a José María Nogueroles, uno de los principales empresarios y banqueros de este país, que acaba de llegar. Un fuerte aplauso. Me corresponde hacerle una pregunta a Freddy Lujano. Él es presidente de la Cámara de Industriales del Estado de Aragua. El Estado de Aragua, como ustedes saben, hoy por hoy tiene un problema principal, que es el de los timbres fiscales. El timbre fiscal se necesita para tramitar infinidades de permisos. Y para ponerle un ejemplo de ello, el solicitar el permiso de bomberos, empresas que pagaban 100, 150 dólares por ese timbre fiscal, que es un sello, hoy pagan 66.000 dólares. Hay empresas que por su dimensión, por los metros cuadrados, están pagando por encima de 120.000 dólares, y hay una que dio 1.200.000 dólares por ese timbre fiscal para el permiso de bombero. Pero no le voy a preguntar nada de esto. Yo lo que le quiero preguntar es, a pesar de todo, Freddy,
Y para que la gente que está acá nos escuche en tu estado, un estado de por sí industrial, y tienes empresas que yo he visitado y son altamente tecnificadas, pero hay otras que no. La pregunta es, ¿tú crees que se puedan mantener? ¿Crees que sean competitivas a pesar de todo? ¿Qué aprecias y qué nos puedes decir de ello? Gracias, Luigi. Bueno, gracias a todos. Fíjate, ¿podemos ser competitivos? Yo creo que el enfoque es, estamos obligados a hacerlos. Es decir, en los últimos 10 años tal vez, hemos estado en un nivel de experimentar la resiliencia, de sobrevivir y bueno, llega el momento de pasar a la competitividad. Evidentemente es difícil con la voracidad fiscal que tenemos en el Estado, sumamente difícil. Es difícil con los temas de seguridad que nombró Juvenal, que particularmente en Aragua se agravan por prácticas en ciertas zonas industriales que hacen sumamente difícil operar, que hacen costoso el tema de la seguridad, mucho más costoso que en otros estados, porque todo el tema de seguridad física, personal, e incluso de los dueños, ejecutivos, gerentes, etcétera, es muy complicado. Todo eso es un panorama terrible. Yo metafóricamente decía el viernes pasado en una rueda de prensa que somos un sector industrial que tiene fiebre de 42. Hay unos signos que parecen que dicen que la cosa va a mejorar. La fiebre bajó a 40 y los timbres fiscales la subieron a 42, a 43. O sea, es una cosa crítica. Sin embargo, a pesar de eso, como bien dice Luigi, en medio de este panorama seguimos teniendo empresas que siguen apostando por la tecnología. Evidentemente, haciendo unas grandes transformaciones organizacionales. Venimos de empresas que trabajaban 3 turnos, algunos trabajaban 3 turnos, 4 grupos. En los últimos años han pasado la mayoría a trabajar un solo turno, a veces con turnos reducidos, etcétera. Perdimos un gran potencial humano, perdimos a las mejores personas, a las personas más calificadas, a los electromecánicos, soldadores, a los especialistas tributarios, a los especialistas contables, a los especialistas de sistemas, etcétera. Y ahora nos encontramos ante un panorama donde hay una leve mejoría y entonces ya hay empresas que están pensando en trabajar 2 turnos porque efectivamente necesitas elevar tu capacidad de producción. Te encuentras con la realidad de que entonces no tiene la gente ni los insumos necesarios. A pesar de todo eso, siguen haciéndose inversiones, es decir, se sigue invirtiendo en tecnología, se sigue pagando excelentes salarios, se siguen haciendo los análisis para compensar bien a las personas, se siguen negociando convenciones colectivas, cosas que no se hacen en el sector público, se siguen haciendo en el Estado de Aragua, se siguen mejorando beneficios y efectivamente los grandes esfuerzos que se están haciendo es para la reducción de costos en aquellas cosas que eran grasas, digamos, que pueden tener cualquier organización que estaba acostumbrada a tener una certidumbre hace algunos años y que ahora no son así, pero se siguen haciendo las inversiones necesarias. Seguimos haciendo los esfuerzos para que los organismos gubernamentales, en este caso a nivel de la gobernación y las alcaldías, entiendan que están matando la gallina de los huevos de oro con la voracidad fiscal. Pero seguimos efectivamente en esta pelea y no hay puertas cerradas en las empresas importantes del Estado de Aragua. Es decir, seguimos batallando y seguimos dando la pelea para construir una gran empresa en el Estado de Aragua. Entiendo que estás en Yaracuy si puede. Bueno, Yaracuy puede de todo porque ahí está María Leonza. Y si no puede, vamos allá donde está la princesa María Leonza. Yaracuy es un estado pequeño, secundado por muy cerca de Carabobo, muy cerca de Lara. Sin embargo, tiene industrias en Urachiche, en la zona de Salón, en la zona donde están los centrales azucareros, excelentes tierras. Puede desarrollar no solamente el área que está hecho acá en cañicultura, sino también la ganadería, las frutas y una cantidad de potencialidades que tiene el Estado en otras actividades como alfarería, etc. Ahora, como Yaracuy sí puede, ¿qué están haciendo ustedes
desde Yaracuy Si Puede, para darle apoyo a las empresas que están desarrollando sus mayores esfuerzos en la zona para disminuir de alguna manera el impacto ambiental, para que esas empresas, a través de la investigación y desarrollo e innovación, porque tienen el CIEPE en San Felipe, se pueden apoyar y permitir enfrentar los nuevos retos que nos vienen y que esos productos vayan más allá de la frontera, la cantidad de frutas que se pueden producir en San Felipe. Ahí tenemos nosotros la empresa Nina, que se conoce como Mamá Nina, que hace excelentes productos que pueden estar en el mercado internacional. Sin embargo, de Veroy para acá viene migrando una banda que la llaman Mimosín. El mimosín lo conocemos nosotros porque suaviza la ropa. Ahora, yo no sé qué está haciendo ustedes, como en Yaracuy Si Puede, para frenar todas estas adversidades y que esa empresa sí continúen produciendo bienes de capital y servicios. ¿Eso es una o varias preguntas? Bueno, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer antes de entrar en la materia es decirle a mi presidente y jefe de Consecomercio que me está tocando un rol de industrial, ¿no? Porque en Yaracuy, en efecto, también hay industrias. No hay industrias sin comercio y viceversa. Yaracuy Puede es una iniciativa que ha permitido, ¿no?, que todos los sectores que hacen vida en Yaracuy, todas las fuerzas vivas, públicas, privadas, de investigación, fundaciones de ellas, incluso no solamente del sector privado, sino también del sector público, más allá, digamos, de pensar en lo que queremos lograr en cada uno de los sectores de nuestro territorio, nos hemos dedicado a intentar hacer que las cosas sucedan, ¿no? Y para eso, digamos, hace falta mucha emulsión, y hablaré de eso, de emulsión, esta noche en un premio que honrosamente vamos a recibir, ¿no? Juvenal, Yaracuy es un territorio, como lo decía, es pequeño, son 7.500 kilómetros cuadrados, pero tiene importantes ejes de transformación agroindustrial. Yaracuy tenía el 25% de la producción de azúcar de Venezuela hace algunos años, en algo así como 4 centrales azucareros que hoy día lamentablemente no funcionan, por una razón que todos conocemos. Yaracuy lamentablemente empezaron las invasiones por allá en el 98, en las tierras de la familia Asqueta, y eso en buena medida destruyó pues algo así como 20.000 hectáreas de caña, que eran las que generaban cerca del 25% del azúcar. Pero Yaracuy, aguas abajo, hablando de las integraciones sucroetanólicas, del mayor productor de etanol de Venezuela, creo que a eso te referías, producimos algo así como 140.000 litros de etanol anhidro día, etanol al 96%, con muchos fines, en fin, el de la industria, el de la bebida, etc. Yaracuy tiene un eje importante agroindustrial en torno a la producción de alimentos, producción de harina de maíz precocido, producción de pollo, digamos, congelados, producción de bebidas, Cotunal, por ejemplo, también está en Yaracuy. Yaracuy tiene una de las, digamos, minas más importantes de materiales, allá le llaman no metálicos, aunque químicamente hablando son metales, el calcio y el magnesio son metales, no obstante, esa es la forma en que se le cataloga, en 2 ejes importantes. Yaracuy tiene no solamente esa importancia en torno a esas minas, sino que es un gran productor de derivados de ella, hidróxidos de calcio, de carbonatos de calcio y magnesio, entre otros, que, digamos, permiten que otras industrias del sector construcción tengan sentido en el Estado. Yaracuy tiene, digamos, comparte con Carabobo algo así como la capacidad más interesante en torno a la producción de cerámicas, que dependen mucho de ese material de nuestras minas, ¿no? Yaracuy, digamos que también tiene unos ejes interesantes que explotar y unos que relanzar. Yaracuy tenía 18.000 hectáreas de cítricas. Los compañeros de Carabobo se molestan cuando yo digo que teníamos la mitad más 1 de la citricultura de Venezuela. Porque, bueno, en buena medida somos el 1 y 2 o el 2 y 1, como lo querramos ver, de la producción de cítricas, situación que ya hoy día no existe. No encontrar cítricas en Venezuela es por una simple razón de sanidad vegetal. La diaforina citris, otro virus que llegó de Asia, de China, acabó con la citricultura de Venezuela.
Eso ya lo sufrió Estados Unidos, ya lo sufrió Brasil y lo lograron superar con mecanismos de cooperación y estaba, digamos, de alguna manera allí una oportunidad interesante dentro de Yaracuy de cómo relanzar. Eso producía algo así como un empleo por hectárea. Tenemos nada más y nada menos que 18.000 personas trabajando que hoy día no tienen esa oportunidad. Eso permitía que industrias de extracción de concentrados de fruta en Yaracuy, de alguna manera, que teníamos, digamos, la mayor capacidad de producción de concentrados de fruta, no solamente de mermeladas, como un ejemplo exitosísimo de Yaracuy, que está en Nirgua, incluso mermeladas en aerolíneas japonesas eran hechas en Nirgua, en Yaracuy. Pero eso es hoy día una realidad que tenemos que relanzar, digamos, entendiendo, digamos, el nuevo contexto energético, el nuevo contexto, digamos, de revoluciones industriales que estamos pues viviendo. Yaracuy tiene alternativas interesantes en torno a la extracción de aceites de aguacate, tiene alternativas interesantes en torno a la industria maderera, tenemos 2 polos de producción de muebles, algo así como los ejes del centro del país. Bueno, Yaracuy tiene 2, que de nada sirve que en buena medida se exporte, como que se viene exportando en Venezuela, madera en forma de rolos, puesto que el país gana menos. La complejidad de nuestra economía, digamos, debemos aumentarla, y eso es solamente por la vía de involucrar tecnología, meter dentro de ello todos los actores, la industria que sea capaz de transformar esos rolos de madera, digamos, o madera bruta, en tablas, y las tablas, digamos, en muebles a través de las asociaciones de cooperadores de producción de muebles. En Yaracuy hemos hecho un esfuerzo interesante en todos esos sectores. Hoy día estamos, digamos, incorporando, por ejemplo, incluso en un esquema de economía circular y en todo en esta onda ambientalista, todo lo excedente del subproducto de vinaza que Yaracuy se producen algo así como 2 millones de litros al día de vinaza, 14 veces la producción de etanol, en la introducción para la nutrición de forrajes que benefician a los productores, digamos, de ganadería local. Esa iniciativa, la iniciativa, digamos, de aguacateros que también estamos impulsando con estudios locales en nuestras plataformas de investigación, CIEPE, DANAC y Fundacaña, nos están permitiendo, digamos, empezar a hacer investigaciones que permitan derivar en extracción de aceites, de aguacates y tener productos, digamos, de exportación de mayor valor. Bueno, todo lo que puede. Pudiera seguir hablando. Ahora, yo sé que ustedes van a estar muy interesados. El próximo ponente es el presidente de la Cámara de Industriales de Especies Alcohólicas, Roque. Te voy a hacer la pregunta de la siguiente manera. Cuando era pequeño, fui la primera vez a Italia, al pueblo donde eran mis padres, y mis primos, lo primero que me preguntaron era que si en mi casa había un pozo de petróleo. Y yo extrañaba, le digo, no, eso no es así, pero ustedes no son petroleros. Bueno, nuestra identidad anteriormente y el arraigo, y la gente nos conocía por el petróleo, después por las mujeres bellas y ahora por otras cosas. Una de ellas es la identidad que han logrado tener los roneros de Venezuela, esa exportación. Hoy por hoy estamos siendo identificados con uno de los mejores productos del mundo a nivel de ron. Es por ello que esa identidad nos hace falta, al igual cuando tenemos a estos peloteros que rompen todos los récords. Bueno, ahora es el caso del ron. Yo quisiera preguntarle a Roque, ustedes han sido exitosos no solo en la Cámara, sino en la empresa que representa. Le voy a hacer la cuña de ron diplomático. Quien no lo ha probado, por favor, pronto lo van a probar. Cuéntame esa experiencia, Roque, cómo han hecho todos, porque no solo es la industria de ustedes, sino todos los roneros de acá, para enaltecer y para llegar a donde han llegado. Buenas tardes. Mira, lo primero que se hizo como asociación de productores de ron, Fonpronben, fue unirnos y saber que la competencia no éramos entre nosotros, sino la competencia es el mundo. Llámese República Dominicana, Nicaragua, Panamá, es decir, los otros productores de ron. Una vez que logramos eso, que las 14 roneras entendimos, digerimos y trabajamos por un mismo fin, que es el fortalecimiento del producto, salimos al mundo. Un mundo muy competitivo, un mundo muy distinto al mercado venezolano, porque es un mundo exigente en calidad, botella, corcho, etiqueta. Nuestros rones efectivamente son de muy buena calidad, porque tenemos una ley que tiene más de 50 años que nos exige ser un producto de calidad. Para llamar un ron en Venezuela tiene que tener mínimo 2 años de envejecimiento. Eso quiere decir, yo destilo hoy y ese producto va a un barril y yo lo vuelvo a sacar a partir de 2 años.
Puede durar 2, 4, 5, 6, 12, 10 años, lo que el maestro ronero quiera con ese producto, ¿verdad? Por eso tenemos unos rones tan excelente calidad, tan buenos, que han tenido una aceptación en el mundo. Ron diplomático. Bueno, ron diplomático ha sido un trabajo de hormiga que hizo el presidente de la compañía de hace 15 años. Fue un trabajo tocando puerta a puerta que logró él posicionar en el mundo un producto venezolano larense. Nosotros ahorita llegamos a 120 países. Nuestro principal mercado es Francia, el segundo es Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Rusia, ¿verdad? ¿Cómo se llegó? Primero, entendiendo cada mercado, ¿ok? En cada país hay un distribuidor distinto. Se buscó un distribuidor de cada país para que la comercialización del producto se realizara con la idiosincrasia de cada país. Y lo más importante es que se cuidó siempre la marca. Lo que se quiso fue no únicamente vender un producto, un contenedor, sino hacer marca del producto en el país y la marca del ron de Venezuela, ¿verdad? Eso fortaleció mucho a ron diplomático y a las demás marcas. Tenemos que Santa Teresa llega creo que a 60 y tantos, o entre 60 y 70 países. Carupa no está llegando ahorita creo que a 10 países. Diallo con sus marcas Cacique y Pampero llegan aproximadamente creo que a 50 o 60 países. Es decir, en este momento en cualquier país están abriendo una botella venezolana con olores y sabores de nosotros. Y eso fue lo que los roneros quisimos vender al mundo y es lo que logramos. Por eso tenemos esa aceptación y le hemos ido quitando mercado a otros rones. Diplomático tiene 5 años entre los 4 rones más consumidos en los bares en el mundo. Es decir, bajamos al tercero, al segundo, primero, cuarto, pero siempre hemos estado en los 4 primeros. Y eso es algo de orgullo porque estamos compitiendo con empresas muy grandes, multinacionales, y es una muestra de que sí podemos lograr eso con cualquier producto venezolano. Le corresponde a José. El estado Trujillo es un estado importante de la región andina, quizás con dificultades desde el punto de vista topográfico, con ciertas circunstancias adversas desde el punto de vista de la situación que hay a nivel de la población en términos de desigualdad. Sin embargo, en la mañana verbalizaba sus representantes, José, que de 10 organizaciones empresariales que tenían en la Cámara lograron llegar a 200. Y ahí hay también actividad industrial en varias empresas afiliadas a ustedes. ¿Cómo están haciendo estas empresas y cuál es el soporte que ustedes le están dando desde el punto de vista de el uso de la tecnología para mejorar su competitividad y en un estado que hay que cuidar desde el punto de vista del impacto ambiental para no dejar la huella ambiental que muchas veces la actividad industrial va ocasionando e incorporar para poder superar uno de los objetivos más importantes del milenio, como es la superación de la pobreza? ¿Qué están haciendo ustedes en cuanto también a la asesoría que puedan hacer de la mano de algunas universidades en términos de investigación, desarrollo e innovación? Bueno, realmente estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Pero cuando iba a afrontar este tema del sector industrial, quise revisar un poco con industria. Resulta que Conindustria fue fundada el 14 de febrero de 1979. Pero lo que me impactó fue que fue el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Es una fecha interesante porque si nosotros reflexionamos, nada es casual.
cuando nosotros hablamos de amor o cuando nosotros hablamos de San Valentín cuidó y llevó unas parejas en una época muy complicada para que pudieran casarse y pudieran perpetuar la especie. Con industria se encarga de crear, de proteger, de dar forma a las industrias, de incentivar o de crear plan, de crear estrategias para que si no tenemos industria las creemos y cuando las tenemos que protegerlas. Me pareció interesante leer la propuesta que hizo con industria en el 2017, si más no recuerdo, acerca de la nueva visión que teníamos que tener del sector empresarial, del sector industrial. Y en esto hay una propuesta que llaman como la reindustrialización. Es lo que marcan allí como la ruta, el camino que debemos de seguir. La opción que debemos de tener para conseguir una transformación del sector industrial. Cuando nosotros hablamos de reindustrialización, todos aquí nuestros hermanos que están hablando de que tienen grandes industrias, pues este concepto le viene como anillo al dedo. Pero resulta que nosotros en el estado de Trujillo realmente no tenemos un tejido empresarial de industria, por decirte una cosa. Un tejido industrial fortalecido que pueda hacer algún aporte significativo al Producto Interno Bruto. Sin embargo, no es que no tenemos industrias. En esta tarea que nos encomendó el señor Luigi, nosotros decidimos salir y visitar a las industrias que nosotros reconocemos como nuestras industrias. Por supuesto que le damos un gran valor. Por allá está mi amigo Esteban de Micheli, propietario de Industrias Quel, una empresa que procesa maíz, que procesa arroz para conseguir alimentos para la sociedad. Pero no solamente eso, sino que Esteban le está dando una connotación muy interesante al procesamiento de los alimentos. Lo está llevando a que sean alimentos que vayan en consonancia con una buena alimentación, libre de gluten. Él está atacando ese mercado. Y aunque ahora estaban hablando de que es un mercado pequeño, para él se ha vuelto un nicho interesante, porque él lo está atacando. Pero no solamente eso, sino que seguimos preguntándonos qué estamos haciendo. Entonces hay un conjunto de empresarios trujillanos que están trabajando actualmente. Hoy me mandó un mensaje un amigo. Le llevó una carta, un comunicado a la comunidad vietnamita. Se van a establecer en el estado de Trujillo para trabajar unas hectáreas con respecto a arroz y maíz para llevarlos a altos niveles de producción. Porque bueno, los vietnamitas también quieren experimentar mercado acá. Eso por supuesto que nos da a nosotros ingresar poco a poco en lo que nosotros sí queremos, industrializarnos, pero ¿en qué? Nosotros queremos trabajar con la agroindustria. ¿Por qué? Porque somos grandes productores de papa, productores de fresa, los primeros productores de apio de Venezuela. Tenemos 280 productores, digamos, de champiñones, bueno, leguminosas, diferentes cosas, ¿no? ¿Qué queremos nosotros? Darle un valor agregado a nuestra producción. Nosotros prácticamente estamos en un sector, como podríamos decir, en un gran estadio, que es el estadio de la producción de las materias primas, por decirte una cosa. Nosotros queremos dar un salto, ingresar al proceso industrial, pero a través de la agroindustria, de procesar todo esto. Nosotros tenemos potencialidades con respecto a la salida al mar por el puerto de La Ceiba. Tenemos potencialidades en cuanto al conocimiento, al know-how que tienen nuestros productores con respecto a la producción de todo lo que es el rubro agrícola. Pero además de esto, nosotros tenemos grandes potencialidades en turismo. Cierro. Mi invadero. Bueno, nosotros tenemos un gran potencial en turismo. Nosotros somos un estado que tiene una gran potencialidad en el turismo religioso.
tenemos a la extraordinaria figura de José Gregorio Hernández y tenemos la Virgen de la Paz. Y además de esto tenemos, para cerrar, un interesante turismo histórico. En nuestras tierras se firmó el decreto de guerra a muerte, pero también como una muestra de que solo reconociéndonos, de que solo consiguiendo el afecto, de que solo acercándonos podemos cambiar el curso de la historia, el general Bolívar y el general Morillo se dieron un abrazo en la tierra donde nació mi padre, Santa Ana. Gracias, José Luis. Aquí estando en el estado Mérida, ahora con Tito López, no sé si está acá Guillermo Valeri, presidente del laboratorio Valmorca. Salió. Bueno, valga la cuña, está Tada Fox, lo pueden adquirir acá, un producto hecho acá en Mérida, con mucho orgullo. Tito, en relación a los laboratorios que hay acá, si a nivel de permisología y eliminación de aranceles, se eliminasen todos los aranceles que existen, o más bien se les colocasen o se eliminara la exoneración, quise decir, nosotros estamos en capacidad de elaborar esos productos acá en nuestro país. ¿Qué tan lejos estamos de ellos? A pesar de que se han ido muchas transnacionales, es decir, con las inversiones que se están haciendo en los laboratorios en la actualidad, ¿podemos hacer muchos de esos medicamentos? Fíjate, me robó un minuto. Mira, fíjate, una pregunta, yo decirte ahorita con toda responsabilidad y ética que nosotros podemos cubrir el 100% de la demanda de medicamentos sería antiético. Te explico por qué. En Venezuela no existe plantas de hormonales, ni para fabricación de productos para enfermedades catastróficas, lamentablemente. Cáncer, sida, lupus, etcétera. Solamente algunas terapias coadyuvantes, ¿no? Nosotros tenemos, vuelvo y repito, plantas que pueden hacer sólidos, semisólidos y algunos inyectables. Inclusive tenemos plantas para fabricar antibióticos. Los antibióticos son altamente contaminantes y los tienes que fabricar aparte. Al igual que hacer una planta de hormonales en el país cuesta muchísimo dinero y tiene que estar más o menos 20 kilómetros aislada a cualquier población porque contamina como tal, ¿no? Pero plantas suficientes tenemos para cubrir un 60-70% de la demanda. Fíjate, en el año 2014, quien mandaba en el mercado farmacéutico, que tenía la mayor participación, eran las transnacionales. Era 60% consumo de medicamentos de empresas transnacionales y 40% de empresas nacionales. Al retirarse las empresas transnacionales, entró en juego las empresas nacionales con mayor responsabilidad porque tuvimos que empezar a importar productos terminados también para poder cubrir la demanda. Nosotros la pasamos negra porque inclusive teníamos hasta 75% de desabastecimiento en el mercado y eso lo vivimos. En el 2014 nosotros llegamos a colocar 714 millones de unidades en el mercado. Nosotros teníamos per cápita entre 20 a 22 unidades por individuo. Y en el año 2019 apenas teníamos 113 millones de unidades. En 6 años cayó 75%. ¿Okay? Tuvimos que irnos reactivando la industria nacional, empezar a importar productos, empezar a ampliar las plantas y empezar a poner turnos nocturnos aparte del diurno. Y tuvimos que acelerar producción en muchos medicamentos. Hoy en día la participación de las transnacionales en el mercado es de 1.26%, prácticamente nula. La última planta que quedaba era la de Pfizer con el Atamel y fue negociada con laboratorios Calox. O sea, eso quiere decir que todavía falta mucho tiempo para que las transnacionales farmacéuticas vuelvan al país. Pero sin embargo, nosotros tenemos buena tecnología en nuestras plantas, tenemos capacidad de producción. Hoy día está 50% producción nacional, 50% importación. Evidentemente que la exoneración de aranceles, de impuestos, va en detrimento de la producción nacional porque es más económico comprar un producto importado que fabricado en Venezuela.
por cuestiones de contrato colectivo y mano de obra. Pero hoy día, gracias a Dios, se han estado haciendo algunas modificaciones a través del Ministerio de Industria y se está apoyando más hacia la producción nacional. Gracias. Bueno, Freddy, me corresponde, no la voy a hacer tan larga, voy a ser más concreto, pero el Estado Aragua para nosotros es fundamental. Quizás haciendo un poquito de historia, los valles de Aragua eran muy importantes para la producción primaria. No había nacido yo cuando el presidente Kennedy con el presidente Bentancur inauguraron el sistema de riego de la Morita. Y no fue que la tierra cambió de vocación, cambió de uso. Y hoy es asiento de la mayoría de las industrias, no solo agroalimentarias, sino de otros sectores. Y vemos cómo en la entidad federal, ahí ya Luigi te preguntó y ese tema no lo voy a tocar, sin embargo, hay un desorden fiscal desde el punto de vista de los municipios, donde las alicuotas son totalmente diferentes y pasaron del 0,1% al 2, al 3 y en algunos casos hasta más. Y el otro tema, que el Estado de esas industrias que existen y agroindustria, que ustedes le dan todo el soporte desde el punto de vista gremial, que vienen desarrollando para continuar produciendo esos bienes de capital de manera eficiente y de manera productiva. ¿Y qué está pasando también con el aporte que tiene que darle a sus trabajadores de manera de mejorar la calidad de vida, darle bienestar y que puedan tener acceso a los bienes que ellos requieren? Y por último, para hacer la pregunta corta, en el Estado Aragua se ha convertido en el estado emblemático de la inseguridad en Venezuela porque funciona el tren de Aragua. Ese tren de Aragua vino con el tren nunca llegó, pero se quedaron los delincuentes. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes para tratar de mitigar esa situación y poder darle un apoyo a la actividad de producción en el Estado de Aragua? Gracias, Juvenal. Efectivamente, el Estado de Aragua es un estado en el cual tienen asiento todos los sectores industriales. Es decir, el Estado de Aragua es fundamental para cubrir las necesidades de bienes y servicios de todo tipo para el resto del país. Nosotros tenemos empresas del sector primario, efectivamente. Por ejemplo, la hacienda más grande de Cambur, con el permiso de los trujillanos, la más grande, el único cambur certificado marca Norven en Venezuela, tiene asiento en Palo Negro, municipio Libertador, en el Estado de Aragua. Hace vida el sector plástico, el sector cartón, envases, etiquetas, metal mecánico, todos los sectores hacen vida ahí. De manera que lo que ocurre en Aragua impacta al resto del país. ¿Qué ha ocurrido en los distintos municipios? Para pasar rapidito por algo que medio asomaste, que es el tema de la voracidad fiscal. Imagínense ustedes un municipio como el municipio Sucre, que es Cagua, donde hay una empresa del sector de alimentos, por ejemplo, que por timbre fiscal tiene que pagar, como dice Luigi, $66,000 para la estampilla. O sea, el timbre fiscal, que es una estampilla, que es una tasa, que simplemente se grapa con el permiso bombero, pero por el permiso inmobiliario tiene que pagar, a pesar de que está usando solamente el 15% de su planta total, tiene que pagar de repente $250,000, pero además otros impuestos de los activos empresariales se los subieron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en medio de todo eso, sin embargo, cada empresa tiene una realidad distinta y cada empresa está asumiendo el rol que debe asumir. Sigue haciendo efectivamente mejoras en las remuneraciones de los trabajadores, sigue dando beneficios de distintos caracteres, sigue atendiendo las necesidades de las familias, de la gente. ¿Qué tenemos ahora como empeño nosotros en incentivar? Porque es una necesidad importante, transversal a todos los sectores que hacen vida en Aragua. Efectivamente, con el incremento de la necesidad de producir más, ¿qué ocurrió en Aragua? Se nos fue gente, sacamos gente para adaptar, reducir de 3 turnos a 1 turno,
nos quedamos sin gente, algunos que queríamos que se fueran, se fueron, otros que no queríamos que se fueran, se fueron también, muchos se fueron del país. Y entonces pusimos elementos a personas técnicas, muy buenos técnicos en roles supervisorios, gerenciales, directivos, etcétera, pero sin las competencias necesarias para asumir el rol que significa ser jefe de una planta que está incrementando su personal, de negociar con el sindicato, de enfrentar las conversaciones con organismos públicos para los cuales no están preparados. Bueno, estamos en una campaña de transversalmente construir esas competencias, identificarlas y hacer convenios institucionales con las universidades que hacen vida en el sector y con otros institutos para efectivamente fortalecer todo el liderazgo a nivel de toda la cadena, es decir, gerentes, supervisores, intendentes, etcétera, porque efectivamente son unas competencias que hemos perdido producto de la diáspora, que en la Aragua ha sido muy fuerte. Y por otro lado, creo que nos corresponde, y yo creo que esto no es Aragua, sino creo que esto es a todo el sector industrial y a todo el sector empresarial, emprender el rescate del sentido de pertenencia que hemos perdido con Venezuela y con las ganas de echarle pichón. Creo que es un reto nuestro. Una compañera esta mañana hablaba de construir una nueva narrativa. Creo que nos corresponde construir una narrativa que reenamore a la gente a seguir echándole pichón en las empresas, a seguir creyendo en Venezuela y a dar su mejor esfuerzo para que lo hecho en Venezuela efectivamente recupere la importancia que tuvo en el pasado. Entonces, en eso estamos concentrados, Juvenal. Héctor, y ya creo que nos quedan pocos minutitos, ¿no? O sea, para ser breve. No sé si han evaluado, recientemente se aprobó en segunda discusión una reforma a la ley o creación de las zonas económicas especiales. Ahí tampoco fuimos consultados, nos hubiese gustado participar. Es una ley que nosotros consideramos que si bien puede ser buena, debe saber aplicarse. Esta ley, ¿por qué decimos que es buena? Porque en teoría ella va a favorecer la institución, la inversión, no solo de las inversiones nacionales, sino internacionales, pero también tratando de utilizar los valores o las características importantes que tenga cada región. No son en todas las proyecciones, pero hay muchas zonas que sí, ese potencial puede ser utilizado con las zonas económicas especiales. ¿Ustedes han evaluado ello? ¿Tú crees que en Yaracuy puede existir la posibilidad de crear una zona económica especial y que favorezca, por supuesto, a la industria y que motive a la inversión tanto nacional de la región, así como inversiones del resto del país? Efectivamente, sí creo que es posible. De hecho, lo hemos venido discutiendo y trabajando. Yaracuy, en principio hay que recordar que tenemos salida al mar. Es pequeña, pero tenemos salida al mar. Boca de Aroa. Eso en buena medida es una de las exigencias, ¿no?, que se estaban proponiendo, ¿no?, para que se designaran o no ciertas zonas económicas especiales. Luego es fundamental que exista, digamos, un parque quizás de transformación de materias primas, un poco como para que ésta se pueda beneficiar y transformar estos commodities, digamos, en productos de mayor valor y beneficiar procesos de exportación o incluso también de importación. En Yaracuy, a comienzos de milenio, creamos un proyecto que estuvo prácticamente así de ser una verdad. Chivacoa, que es el eje industrial más importante que tiene el Estado, tenía ya todo un proyecto incluso por firmar prácticamente por el presidente de la República para la creación de un puerto seco que luego al final no sucedió. Pero el estudio, la factibilidad, digamos, la necesidad, puesto que hay amplia capacidad industrial en nuestro Estado, lo ameritaba, al final no se logró. Estamos en este momento a través de esta plataforma de discusión público-privada que se llama Yaracuy Puede, introduciendo nuevamente, como quien dice, todos los documentos o todas las mejores cartas que tenemos y las fortalezas, exponerlas para defenderlas bien y que eventualmente sea una decisión positiva para nuestro Estado y que eso en buena medida apalanque el desarrollo industrial local y eso a su vez aguas abajo repercuta positivamente en lo social y en el bienestar que necesita la región.
veces pienso mucho en el tema de la producción de ron en Venezuela y otras especies alcohólicas. Y lo veo, Cheo, desde allá de los productores de caña, que son los que hacen posible que lleguen esas mieles a las 13 casas roneras que tiene Venezuela y que hacen posible la marca del ron venezolano en el mundo. Un ron que se ha posicionado por su calidad, su prestigio, sus aromas y sabores. A pesar de las circunstancias del contrabando, que entran muchas especies alcohólicas por los caminos verdes, sin embargo, todas esas casas roneras tienen como principio proteger la marca de ron venezolano. Y en el mercado todas ellas compiten de manera importante. Pero lo que llena de orgullo a uno es cuando llega a cualquier aeropuerto internacional y ve las marcas diferentes que existen del ron venezolano, sea de cualquiera de las casas. ¿Cómo definieron esa estrategia ustedes para penetrar esos mercados sin hablarme de los distribuidores, aquí adentro en Venezuela, y tener una visión que sí se puede ser competitivo, productivo, innovar y lograr salir a los mercados internacionales de manera exitosa? Mira, lo primero, como dije al principio, es la unión. La unión de las 13 casas roneras fue muy importante y entender que nosotros entre sí no competimos. Es decir, un ron venezolano contra un ron venezolano no compite. Nuestra competencia en ese momento y todavía son los rones de otros países, llámese Guatemala, Jamaica, República Dominicana, Nicaragua. ¿Okay? Segundo, hicimos un trabajo y un acuerdo que les puedo decir se está dando, sí, se está reafirmando hoy en Caracas. Empezó ayer con la feria esta de ron y chocolate en la Carlota, donde toda exposición y toda feria que inviten una casa ronera, tenemos que obligatoriamente llevar un stand de ron de Venezuela. Cada empresa puede ir por separado, pero tenemos que llevar un stand de ron de Venezuela para fortalecer la marca. Y ahí exponemos a todos los rones. ¿Okay? Eso es lo más importante. Estar unidos, estar fuerte, respetar la normativa nacional, 2 años de envejecimiento, incluso la ley te permite que puedes exportar con 6 meses y lo puedes llamar ron en el exterior, pero eso se respeta en el fondo y todos respetamos que si exportamos, el ron tiene que cumplir los 2 años obligatoriamente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esa es nuestra fortaleza hacia el mundo. Eso es lo que nos ha posicionado en el mercado internacional y en los duty free, en los supermercados, en los diferentes bares, ¿verdad? Recordemos que así Cacique y Pampero se hagan acá, nuestra competencia son ellos mismos con el pulmón financiero que tienen, dándole fortaleza a la cantidad de marcas de rones que ellos tienen. Zacapa es una marca fuerte. Ellos tienen Capitán Morgan, tienen uno en Jamaica. Es decir, tienen una serie de marcas que son fuertes. Incluso los mismos rones de República Dominicana. ¿Cómo logramos eso? En la unión. Estamos unidos, somos una marca país. Cada empresa tiene su comercialización, pero defendemos nuestra marca país. Muchas gracias, Roque. Bueno, para finalizar, un fuerte aplauso a todos los representantes de las diferentes cámaras y un mensaje final como el que dijo Roque, porque ya estamos sobre el tiempo y me va a matar Fortunato y Yubi también. En la unión está la fuerza. El ron venezolano tiene presencia internacional porque se unieron. Y nosotros, desde el punto de vista empresarial, debemos pensar siempre de manera optimista hacia el futuro y tratar de fortalecer nuestras unidades de producción, nuestras marcas, y con el esfuerzo de todos vamos a lograr crecer y tener un país mejor, con inclusión social y con productos de excelente calidad, como hasta ahora lo hemos demostrado a pesar de las adversidades. Muchas gracias y dejo a Luigi para cerrar. Muchísimas gracias. Espero que este conversatorio nos haya alentado
Y es una demostración de que estos caballeros que están acá y todo lo que dicen de que sí podemos seguir produciendo en el país a pesar de todas las adversidades, sí somos competitivos aún cuando todo está en contra y que sí vamos a mejorar, sí vamos a seguir creciendo. Este es un ejemplo de lo que es Venezuela y como decimos nosotros en Conindustria, un país es tan fuerte como sus industrias. Muchas gracias.